Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 1 de noviembre del año 2022 y estamos con la suma teológica nuevamente, cuestión 62, sobre las virtudes teológicas. Nosotros ya habíamos hablado de ciertas virtudes en la filosofía. Conocemos entonces las virtudes cardinales que ya se relataban por lo menos en Platón, en la República. Ya habíamos visto nosotros las virtudes cardinales, que eran cuatro, que después veíamos que con Cicerón se añadían otras más, con otros filósofos como los estoicos, algunas otras más también. Claro, cada filósofo, cada escuela tenía su propio modo de ver las virtudes, y otros añadían más, otros incluso quitaban, pero siempre nos queda en la tradición que son por lo menos cuatro, que son las descritas en la República de Platón. Y ahora Santo Tomás de Aquino, bueno, esto sin mencionar, por ejemplo, las virtudes que también podríamos ver en otro tipo de filosofía, como por ejemplo en Confucio. Confucio también también mencionaba algunas virtudes, aparte de las cardinales. Pero ahora estamos con Santo Tomás de Aquino y vamos a ver las virtudes teológicas en esta primera parte de la segunda parte, la prima secundae, en la cuestión de las virtudes teológicas, que son 4 artículos, no son más que 4 artículos, por lo tanto se nos va a hacer corta esta explicación sobre las virtudes teológicas. Así que sin más dilación, entonces vamos allá. Bueno, el artículo primero dice: ¿existen algunas virtudes teológicas? Hay objeciones por las que parece que no existen algunas virtudes teológicas. En primer lugar, se dice en el libro séptimo de la física de Aristóteles, se dice lo siguiente: la virtud es disposición de lo perfecto para lo óptimo, y entiendo por perfecto lo que está dispuesto de acuerdo con la naturaleza. Pero lo que es divino, ahora dice Santo Tomás, lo que es divino está por encima de la naturaleza del hombre. Luego las virtudes teológicas no son virtudes del hombre. En segundo lugar, se dice que las virtudes teológicas son como virtudes divinas, pero las virtudes divinas son las virtudes ejemplares, como se ha dicho en la cuestión 61, que no existen en nosotros, sino que existen en Dios. Y luego las virtudes teológicas no son virtudes del hombre. En tercer lugar, se llama virtudes teológicas aquellas por las que nos ordenamos a Dios, que es el primer principio y el fin último de las cosas. Pero el hombre, por la misma naturaleza de la razón y de la voluntad, está ordenado al primer principio y al último fin. Luego la razón y la voluntad, para ordenarse a Dios, no requieren otros hábitos de virtudes teológicas. Esas son las 3 objeciones entonces con las que decimos que no existen virtudes teológicas. Pero ¿qué dice Tomás de Aquino contra esto, el set contra? Dice que los preceptos de la ley se refieren a los actos de las virtudes, pero sobre los actos de la fe, la esperanza y la caridad se dan preceptos en la ley divina. Pues en Eclesiásticos se dice: los que teméis al Señor, creed en Él, y también esperad en Él, y amadle. Luego, la fe, la esperanza y la caridad son virtudes que ordenan a Dios. Son, por tanto, teológicas. Vamos con el argumento pormenorizado de Santo Tomás de Aquino. Dice que la virtud perfecciona al hombre para aquellos actos por los que se ordena la bienaventuranza, según consta lo dicho anteriormente en la cuestión quinta, artículo 7. Pero hay una doble bienaventuranza o felicidad del hombre, según se ha dicho en la cuestión quinta, artículo quinto. Una es proporcionada a la naturaleza humana, es decir, que el hombre puede llegar a ella por los principios de su naturaleza. Otra es la bienaventuranza que excede la naturaleza del hombre, a la cual no puede llegar el hombre si no es con la ayuda divina, mediante una cierta participación de la divinidad, conforme a aquello se dice en el segundo libro de Pedro 1.4,
que por Cristo hemos sido partícipes de la naturaleza divina, y como esta bienaventuranza excede la proporción de la naturaleza humana, los principios naturales del hombre que le sirven para obrar bien proporcionalmente a su naturaleza no son suficientes para ordenar al hombre en la dicha bienaventuranza. De ahí que sea necesario que se le sobreañadan al hombre algunos principios divinos por los cuales se ordena la bienaventuranza sobrenatural, al modo como por los principios naturales se ordena el fin connatural, aunque sea con la indispensable ayuda divina. Y estos principios se llaman virtudes teológicas, en primer lugar porque tienen a Dios por objeto, en cuanto que por ellas nos ordenamos rectamente a Dios, y segundo porque solo Dios nos las infunde, y tercero porque solamente son conocidas mediante la divina revelación contenida en la Sagrada Escritura. Vamos con las objeciones en particular. Habíamos dicho que en el libro Física, el séptimo libro de la Física de Aristóteles, la virtud es disposición de lo perfecto para lo óptimo, y entiendo por perfecto lo que está a disposición de acuerdo con la naturaleza, pero lo que es divino está por encima de la naturaleza del hombre, y luego no existirían virtudes teológicas. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Dice que la naturaleza puede ser atribuida a una cosa de dos modos: uno por esencia, y en este sentido las virtudes teológicas exceden la naturaleza del hombre; de otro modo por participación, al modo como el leño ardiendo participa la naturaleza del fuego. Y en este sentido el hombre se hace de algún modo partícipe de la naturaleza divina, según queda dicho, y así estas virtudes convienen al hombre según la naturaleza participada. Claro, porque las virtudes cardinales o las virtudes que comúnmente ya se conocen son, claro, de la naturaleza del hombre, el hombre las puede ejecutar, pero eso no quiere decir que no puedan existir las virtudes teológicas. Y en las virtudes teológicas, Santo Tomás de Aquino toma este concepto de la participación. El hombre puede participar de estas virtudes teológicas. La segunda objeción decía que se dice que las virtudes teológicas son como virtudes divinas, pero las virtudes divinas son las virtudes ejemplares, como se ha dicho anteriormente, que no existen en nosotros sino en Dios. Y bueno, no hay virtudes teológicas en el hombre. Pero aquí no dice que estas virtudes no se llaman divinas como si Dios fuese virtuoso por ellas, sino porque Dios nos hace virtuoso por ellas y porque por ellas nos ordenamos a Dios. De ahí que no sean virtudes ejemplares, sino hechas a imitación de ellas. En tercer lugar, decíamos que se llama virtudes teológicas aquellas por las que nos ordenamos a Dios, que es el primer principio y el último fin de las cosas. Pero el hombre, por la misma naturaleza de la razón y de la voluntad, está ordenado al primer principio y al último fin, y luego la razón y la voluntad para ordenarse a Dios no requieren otros hábitos de virtudes teológicas. Pero Tomás de Aquino dice: la razón y la voluntad están naturalmente ordenadas a Dios en cuanto que es principio y fin de la naturaleza, y según la proporción de la naturaleza. Pero en cuanto que es objeto de la bienaventuranza sobrenatural, la razón y la voluntad no están suficientemente ordenadas a Él por su propia naturaleza. Ese es entonces el artículo primero, el cual se contesta afirmativamente. ¿Existen algunas virtudes teológicas? Sí. Vamos con el artículo segundo, que dice: ¿son las virtudes teológicas distintas de las virtudes intelectuales y morales? Hay objeciones por las que parece que las virtudes teológicas no se distinguen de las virtudes morales e intelectuales. En primer lugar, las virtudes teológicas sí existen en el alma humana. Es necesario que la perfeccionen o en su parte intelectiva o en su parte apetitiva. Pero las virtudes que perfeccionan la parte intelectiva se llaman intelectuales, y las que perfeccionan la parte apetitiva son las morales. Luego, las virtudes teológicas no se distinguen de las morales e intelectuales. En segundo lugar, se llaman virtudes teológicas las que nos ordenan a Dios. Pero entre virtudes intelectuales hay unas que nos ordena a Dios. Esta es la sabiduría, que trata de las cosas divinas, puesto que considera la causa suprema. Luego, las virtudes teológicas no se distinguen de las virtudes intelectuales. En tercer lugar, San Agustín
muestra en su obra cómo las 4 virtudes cardinales constituyen el orden del amor, pero el amor es la caridad, que se señala como virtud teológica, y luego las virtudes morales no difieren de las teológicas. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto, en el set contra? Dice que lo que está por encima de la naturaleza del hombre se distingue de lo que es conforme a ella, pero las virtudes teológicas están por encima de la naturaleza del hombre, a la que corresponden, según la naturaleza, y las virtudes intelectuales y morales, según consta por lo dicho anteriormente. Luego, sí se distinguen entre sí. Vamos con el argumento pormenorizado. Según se ha dicho anteriormente, los hábitos se distinguen específicamente según la diferencia formal de los objetos, pero el objeto de las virtudes teológicas es el mismo Dios, fin último de las cosas, en cuanto excede el conocimiento de nuestra razón. El cambio, el objeto de las virtudes intelectuales y morales, es algo que puede ser comprendido por la razón humana. Por consiguiente, las virtudes teológicas se distinguen específicamente de las morales e intelectuales. Vamos con las objeciones en particular. La primera decía que las virtudes teológicas, si existen en el alma humana, es necesario que la perfeccionen o en su parte intelectiva o la parte apetitiva, pero las virtudes que perfeccionan la parte intelectiva se llaman intelectuales y las otras se llaman morales, las que alimentan, digamos, las virtudes o que las que perfeccionan las virtudes de la parte apetitiva. Luego, las virtudes teológicas no se distinguen de las morales intelectuales. Y aquí nos dice: las virtudes intelectuales y morales perfeccionan el entendimiento y el apetito del hombre según la proporción de la naturaleza humana, mientras que las virtudes teológicas las perfeccionan sobrenaturalmente, en otro plano, ¿no? Vamos con la segunda objeción. Se decía que se llaman virtudes teológicas las que nos ordenan a Dios, pero entre las virtudes intelectuales, hay una que nos ordena a Dios, y está en la sabiduría, que trata de las cosas divinas, puesto que considera la causa suprema. Entonces las virtudes teológicas no se distinguen de las morales o intelectuales. Pero aquí lo dice contra esta objeción que la sabiduría que el filósofo Aristóteles señala como virtud intelectual considera las cosas divinas en cuanto que son objeto de investigación por la razón humana. En cambio, la virtud teológica versa sobre ellas en cuanto que excede la razón humana. En tercer lugar, se decía que San Agustín mostraba en su obra que como las 4 virtudes cardinales constituyen el orden del amor, pero el amor es la caridad que se señala como virtud teológica y entonces no difieren de las virtudes teológicas. Aquí nos responde contra esto que aunque la caridad sea amor, sin embargo no todo amor es caridad. Por tanto, cuando se dice que toda virtud es orden del amor, la afirmación puede entenderse del amor en su acepción común o del amor de caridad. Si se toma el amor en su acepción común, entonces se dice que cada virtud es orden del amor, en cuanto que para cualquiera de las virtudes cardinales se requiere que el afecto esté ordenado. Y la raíz y principio de todo afecto es el amor, según ya se ha dicho anteriormente. Pero si la afirmación se entiende del amor de caridad, entonces no quiere decir que cualquiera otra virtud sea esencialmente caridad, sino que todas las demás virtudes dependen de algún modo de la caridad. Y esto se va a ver más adelante en la cuestión 65 de la misma suma teológica, pero también en la segunda parte de la segunda parte, en la cuestión 23, artículo 7. Eso ha sido entonces la respuesta al artículo segundo, es decir, ¿son las virtudes teológicas distintas a las virtudes intelectuales y morales? Sí se distinguen, son distintas. Vamos entonces con el tercer artículo de esta cuestión 62. ¿Son la fe, la esperanza y la caridad adecuadamente las virtudes teológicas? Hay objeciones por las que parece que la fe, la esperanza y la caridad no es la enumeración adecuada de las virtudes teológicas. En primer lugar, porque las virtudes teológicas están respecto de la bienaventuranza divina en la misma relación que la inclinación natural respecto del fin connatural. Pero entre las virtudes ordenadas al fin connatural no se señala más que una virtud natural, a saber, el entendimiento de los principios,
Luego no debe haber más que una virtud teológica. En segundo lugar, las virtudes teológicas son más perfectas que las virtudes intelectuales y morales, pero entre las virtudes intelectuales no se señala la fe, que es algo menos que virtud, por ser un conocimiento imperfecto. De modo parecido, tampoco entre las virtudes morales se señala la esperanza, que es algo menos que virtud, por ser una pasión. Luego, mucho menos deben señalarse como virtudes teológicas. En tercer lugar, las virtudes teológicas ordenan el alma del hombre a Dios, pero el alma del hombre no puede ordenarse a Dios sino por su parte intelectiva, en la que está el entendimiento y la voluntad. Luego no debe haber más que dos virtudes teológicas, una que perfeccione el entendimiento y otra que perfeccione la voluntad. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Dice que está San Pablo, lo que dice San Pablo en el 1 de Corintios 13:13. ¿Y qué es lo que decía? Ahora permanecen la fe, la esperanza, la caridad. Estas tres. Vamos con el respondo. Según queda dicho en el artículo 1 de esta misma cuestión, las virtudes teológicas ordenan al hombre a la bienaventuranza sobrenatural, al modo como la inclinación natural. Pero esto sucede de dos modos. Primero, según la razón o entendimiento, en cuanto contiene los primeros principios universales, que no son conocidos por la luz natural del entendimiento, de los que parte la razón, tanto en el orden especulativo como en el orden práctico. Segundo, por la rectitud de la voluntad, que tiende naturalmente al bien de la razón. Pero estas dos cosas son insuficientes en orden a la bienaventuranza sobrenatural, según aquello del primer libro de Corintios 2:9. Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente del hombre lo que Dios ha preparado para los que le aman. Fue pues necesario que en cuanto a lo uno y a lo otro, el hombre fuese sobrenaturalmente dotado para ordenarlo al fin sobrenatural. Y así, primeramente, en cuanto al entendimiento, se dota al hombre de ciertos principios sobrenaturales conocidos por la luz divina. Son las verdades a creer, sobre las que versa la fe. En segundo lugar, la voluntad se ordena a aquel fin en cuanto al movimiento de intención, que tiende a él como a algo que es posible conseguir, lo cual pertenece a la esperanza, y en cuanto a cierta unión espiritual, por la que se transforma de algún modo en aquel fin, lo cual se realiza por la caridad. En efecto, el apetito de cualquier cosa se mueve naturalmente y tiende al fin que le es connatural, y este movimiento proviene de cierta conformidad de la cosa con su fin. Vamos con las objeciones en particular. Decíamos entonces en la primera objeción que las virtudes teológicas están respecto de la bienaventuranza divina en la misma relación que la inclinación natural respecto del fin connatural, pero entre las virtudes ordenadas al fin connatural no se señala más que una virtud natural, a saber, el entendimiento de los principios, y por lo tanto no debe haber más que una virtud teológica. Pero Tomás de Aquino dice que el entendimiento necesita las especies inteligibles para entender, y por eso hay que poner en él algún hábito natural, sobreañadido a la potencia. Pero la naturaleza misma de la voluntad basta para el orden natural al fin, tanto para la intención del fin, como para la conformidad con él. Pero en orden a las cosas que están sobre la naturaleza de la potencia no basta para ninguna de estas dos cosas. Por eso es necesario que se añadan hábitos sobrenaturales para lo uno y para lo otro. En segundo lugar, habíamos dicho que las virtudes teológicas son más perfectas que las virtudes intelectuales y morales, pero entre las virtudes intelectuales no se señala la fe, que es algo menos que virtud por ser un conocimiento imperfecto. De modo parecido, tampoco entre las virtudes morales se señala la esperanza, que es algo más que virtud por ser una pasión. Luego, mucho menos se deben señalar estas tres como virtudes teológicas. Pero aquí no dice que la fe y la esperanza importan cierta imperfección, porque la fe es de lo que no se ve y la esperanza es de lo que no se posee. De ahí que el tener fe y esperanza de las cosas que caen bajo el poder humano no alcance la condición de virtud.
Pero tener fe y esperanza de las cosas que están por encima de la facultad de la naturaleza humana excede toda virtud proporcionada al hombre, según aquello del 1 de Corintios 1:25. La flaqueza de Dios es más poderosa que los hombres. En tercer lugar, habíamos dicho que las virtudes teológicas ordenan el alma del hombre a Dios, pero el alma del hombre no puede ordenarse a Dios sino por su parte intelectiva, en la que está el entendimiento y la voluntad. Luego no debe haber más que dos virtudes teológicas, una que perfeccione el entendimiento y otra que perfeccione la voluntad. Aquí nos dice que al apetito corresponden dos cosas a saber: el movimiento hacia el fin y la conformación con el fin por el amor. De ahí que sea necesario poner dos virtudes teológicas en el apetito humano, y esto es la esperanza y la caridad. Ahí termina entonces el artículo tercero que estábamos analizando. ¿Son la fe, la esperanza y la caridad adecuadamente las virtudes teológicas? A esta pregunta se responde afirmativamente: sí, son virtudes teológicas. En consecuencia, ya teníamos con Platón las virtudes cardinales que habíamos visto y desarrollado en la República, en su obra máxima, ¿no? Y sabemos entonces que esas virtudes cardinales eran la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Podríamos decir, quizás tratando de parafrasear a Santo Tomás de Aquino, que aquí están las cuatro virtudes cardinales, y a estas le sobrepasan las virtudes teológicas, que son ya de orden sobrenatural, ya son de orden divino, de bienaventuranza, que serían la fe, la esperanza y la caridad. Vamos con el artículo cuarto, que es el último, que dice así: ¿precede la fe a la esperanza y la esperanza a la caridad? Hay objeciones por las que parece que no es este el orden de las virtudes teologales, que la fe preceda a la esperanza y la esperanza a la caridad. En primer lugar, porque la raíz es anterior a aquello que procede de la raíz, pero la caridad es la raíz de todas las virtudes, según aquello del Efesios 3:17, radicados y fundados en la caridad. Luego la caridad precede a las otras. En segundo lugar, dice San Agustín en el libro primero sobre la doctrina cristiana: uno no puede amar lo que no cree que exista, pero si cree y ama obrando bien, llega también a esperar. Luego parece que la fe precede a la caridad y la caridad a la esperanza. En tercer lugar, la tercera objeción dice que el amor es el principio de todo afecto, según queda dicho en el artículo segundo. Pero la esperanza significa un cierto afecto, pues es una determinada pasión, según se ha dicho anteriormente. Luego la caridad, que es amor, precede a la esperanza. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Dice que está el orden en que las enumera San Pablo en el 1 de Corintios 13:13, diciendo: ahora permanecen la fe, la esperanza y la caridad. Vamos al argumento pormenorizado en el respondo. Hay un doble orden a saber, el de la generación y el de perfección. En el orden de generación, en el que la materia precede a la forma, en lo imperfecto a lo perfecto, en un mismo sujeto, la fe entonces precede a la esperanza y la esperanza a la caridad en cuanto a sus actos, pues los hábitos se infunden simultáneamente. Pues el movimiento apetitivo no puede tener algo esperando o amando a no ser que sea aprendido por el sentido o por el entendimiento. Ahora bien, por la fe aprende el entendimiento las cosas que se esperan y se aman. Por tanto, en el orden de generación es necesario que la fe preceda a la esperanza y a la caridad. De modo parecido, el hombre ama algo porque lo aprende como bien suyo. Ahora bien, por el hecho de que el hombre espera de alguien poder él conseguir el bien, estima como un bien suyo a aquel en quien pone su esperanza. Por consiguiente, del hecho mismo de que el hombre espera en alguien, pasa a amarlo. Y así, en el orden de la generación y según los actos, la esperanza precede a la caridad.
pero en el orden de perfección, porque habíamos dicho que este era el orden de generación. Ahora vamos al de perfección. En el orden de la perfección, la caridad precede a la fe y a la esperanza, porque tanto la fe como la esperanza están informadas por la caridad y de ella reciben la perfección de virtud. Pues de este modo la caridad es madre y raíz de todas las virtudes, en cuanto que es forma de todas ellas, según se dirá posteriormente en la segunda parte de la segunda sección, la cuestión 23. Ese es entonces el respondo de Santo Tomás de Aquino. Vamos con las objeciones en particular. Con respecto a la primera, esto de que la raíz es anterior a aquello que procede a la raíz, pero la caridad es la raíz de todas las virtudes, según el Efesios, que decía radicados y fundados en la caridad precedía a todas. Pero bueno, Tomás de Aquino nos dice que con lo ya dicho ya queda respondida la primera dificultad. Veamos la segunda, que nos hablaba del libro de San Agustín sobre la doctrina cristiana, donde se dice que uno no puede amar lo que no cree que exista, pero si cree y ama, obrando bien llega también a esperar. Y parece que la fe precede a la caridad y la caridad a la esperanza. Aquí nos dice que San Agustín habla de la esperanza por la que uno espera, en virtud de los méritos, llega a la bienaventuranza, lo cual pertenece a la esperanza formada, que sigue a la caridad. Pero uno puede esperar antes que tenga la caridad, no en virtud de los méritos sabidos, sino por los méritos que espera tener. La tercera objeción nos decía que el amor es el principio de todo afecto, según queda dicho en el artículo 2, pero la esperanza significa un cierto afecto, pues es una determinada pasión, según se ha dicho anteriormente, y por lo tanto la caridad, que es amor, precede a la esperanza. Aquí nos dice que, según lo que se ha dicho anteriormente en la cuestión 40, artículo 7, al tratar de las pasiones, la esperanza dice relación a dos cosas. A una como a su objeto principal, esto es, al bien esperado, y respecto de él, siempre el amor precede a la esperanza, pues nunca se espera bien alguno, sino es deseado y amado. También dice relación la esperanza a aquel de quien espera conseguir el bien, y respecto de él, en el primer momento. La esperanza precede al amor, aunque después el amor haga crecer la esperanza. En efecto, por el hecho de que uno piensa que por alguien puede conseguir algún bien, empieza a amarle, y por el hecho de amarle, espera luego más confiadamente en él. Esto ha sido entonces la cuestión 62, suma teológica, la primera parte de la segunda sección, sobre las virtudes teológicas. Repitamos entonces las virtudes cardinales que habíamos visto con Platón: la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Las cuatro que ya hemos desarrollado, que ya se han visto por Cicerón, ya se han visto por Séneca y por tantos otros filósofos que admiraban la obra de Platón y que la consideraban, ¿no es cierto?, también para sus obras morales. Pero están estas virtudes teologales o teológicas de Santo Tomás de Aquino: la fe, la esperanza y la caridad. Claro, estas virtudes tienen algo de sobrenatural, porque de alguna manera no interviene la razón, digamos, en lo práctico, porque sucede que algunas veces, imagínense que ustedes tienen a un familiar enfermo y el doctor les avisa a ustedes, les dice que esta enfermedad es definitivamente una enfermedad terminal y que le queda tantos meses o tantas horas de vida, tantos días, etcétera. Entonces, claro, si nosotros nos guiamos por el argumento racional y confiamos en la virtud también del médico, en descubrir todo esto de manera científica, bueno, tendríamos que aceptar este destino sin mucho más. Pero luego están estas otras virtudes, que son la fe, la esperanza,
y la caridad. Sobre todo en esta situación tenemos la fe. Tenemos la fe de que, a pesar de que el médico nos está diciendo que hay ciertos elementos que nos indican que esta es una situación inevitable, el ser humano tiene la fe. Y la fe le hace creer que, por muy buenas razones que hayan para pensar de esta manera, la fe lo va a llevar a pensar lo contrario. De que de alguna forma esta no es una situación terminal, esta no es una situación última en la vida de la persona que está enferma en este caso. Que puede haber una posibilidad de que el médico quizás no haya acertado en un diagnóstico, o que en realidad hay una enfermedad terminal, hay un periodo en donde el enfermo sí va a morir, pero no es el que indica específicamente el médico, etcétera. Podemos tener todas las razones del mundo para tener un diagnóstico científico, racional, exacto, pero también está en el ser humano la fe de realmente contraponerse a todo esto de la razón. Aunque también no podemos decir que es absolutamente contrario, porque también hemos visto con San Agustín cómo está el principio nisi credideritis non intelligetis, es decir, sin creer no se puede entender, o sin creer no entenderán, donde se complementa la fe y la razón. Pero si nosotros lo dejamos en el sentido quizás más puro de la fe, donde no hay cabida de alguna manera a la razón, bueno, entonces tenemos esta contraposición. Y claro, es una contraposición, como lo dice el mismo Santo Tomás de Aquino, con una contraposición que tiene un elemento sobrenatural, un elemento divino, que no tiene que ver con la virtud natural o racional en este sentido del hombre. La pregunta que puede quedar quizás dando vueltas es, bueno, si la fe no es racional o algo así, ¿es malo tener fe? En absoluto es malo. En absoluto es malo tener fe. Recuerdo incluso cuando en la televisión había un programa donde había un sacerdote y un ateo, y bueno, el sacerdote le pregunta al ateo: ¿usted no tiene fe? ¿O sí? El ateo dice: no tengo fe. El sacerdote le dice: ¿y usted, por ejemplo, está seguro que su esposa está en la casa? Y el ateo dice: lógico, está en la casa. Y el sacerdote le pregunta: pero usted está absolutamente seguro que está en la casa. ¿Cómo puede estar absolutamente seguro si usted no está viéndola, no está allá? Me parece lógico que esté, dice el ateo. Entonces aquí vemos cómo se contraponen estos dos sentidos. Se ven cómo se contrapone la lógica, el pensar lógicamente que está en la casa, y por otro lado el tener fe de que está ahí. No creo que sea malo ninguno de los dos puntos de vista. Esto ha sido entonces, muchachos, la Suma Teológica, cuestión 62, las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal. Saludamos a nuestros dos mecenas romanos, que son Emanuel Mendoza González y Abstract Panicker, que son estos dos mecenas romanos que ya disfrutan de los beneficios de Filosofía Apuntes, los agradecimientos correspondientes también. Que estén muy bien todos, cuídense, chao.